con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire. Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu. Cinco minutos que pasan de las 9 de la mañana en Canarias en este miércoles 5 de febrero. Y fíjense ustedes, Cívicos Global y Onda 7 Tenerife, yo creo que han dado un paso ya, porque ya puedo ver a mi compañero Santi Abreu. Buenos días. Muy buenos días, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, ya tú me puedes ver a mí, pero yo a ti no todavía. Esa es la pena, pero no te preocupes porque yo voy a hacer lo posible porque tú a mí me puedas ver también, porque yo ya me siento ya como si estuviéramos ya al lado. Es decir, esto de las nuevas tecnologías, recuerdo por ejemplo uno de los proyectos del gobierno de Canarias, que era para evitarse traslados de avión, pues lo que hicieron fue una sala, si no me equivoco, tanto en Gran Canaria como aquí, habilitada con pantallas como de última generación, una mesa que era igual, y entonces claro, parecía como que estabas viendo a la otra persona físicamente. No sé si recuerdas el proyecto este, Santi. Sí, bueno, de hecho a nivel empresarial se han hecho muchos también paralelamente. Parece toda una parafernalia de pantallas y de historias, pero es más sencillo que todo eso, una videoconferencia normal y corriente. Pero sí, lo bueno es que ya hacemos enlaces y podemos hacer cosas interesantes. Por fin podemos ya enlazar los dos estudios, el de Cívicos Global y el de Onda 7, y esto es un paso evolutivo impresionante. Sin duda, es que lo importante es evolucionar, no involucionar. Bueno, Santi Abreu, y desde aquí estamos evolucionando, por supuesto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este miércoles? Pues muy bien, preparando contenidos para esta tarde en Hablemos de Tecnología, y para mañana también, preparando ya con todo el equipo, trabajando a toda pastilla y también preparando el resto de programas. Y nada, y muy bien, muy contento, porque arrancamos con una fuerza y una potencia, pero que vamos, que no tenemos antecedentes. Muy contento, muy contento. Yo te voy a decir algo, Santi. Yo, claro, cuando antes entrabas pero no te podía ver, yo me imaginaba, ¿no?, a Santi Abreu acabante de levantar con una bata, ¿no?, con un... Pero resulta que no, que el chico está que parece que lleva ya varias horas despierto. Es que llevo varias horas despierto desde las 6 de la mañana, Cristian. Bueno, o sea, es que vamos a ver. Es que aquí hay que ponerse a trabajar, ¿verdad? Tempranito. Claro, hay que ponerse a trabajar tempranito, hay muchas cosas que hacer, hay que informar a nuestro... A mí me hizo gracia una de Radio Nacional que decía a nuestros escuchantes. A nuestros... Y yo soy nosotros somos los hablantes para nuestros escuchantes. Que me quedé ganas de retorcer la lengua española. Te voy a decir una cosa. Eso de a nuestros escuchantes lo he escuchado yo más de una vez, ¿eh? Y te digo la actualidad. O sea que... Y diciendo no, que me queda así, vale, te queda como, vale, bueno. Al final seguro que la Real Academia Española acabará aceptándolo. Como las almóndigas y todas estas cosas. Exactamente. Hombre, según ellos dice que es correcto. Allá ellos. Allá ellos. Bueno, Santi Abreu, cuéntanos un poquito cuáles son las novedades a nivel tecnológico que vamos a tratar hoy en Así Comienzan las Mañanas. Bueno, rápidamente porque tengo 6 cositas que darte. Mira, la primera de ellas es que tenemos el Samsung S5 en las puertas ya. Ya lo tenemos tocando duro en las puertas, precisamente porque va a ser presentado a final de este mes tal y como estaba prometido. Va a ser en la Mobile World Congress de Barcelona. Ya está preparado lo que se llama un Unpacked, que es una especie de pre-lanzamiento. Y bueno, ya se está enfrentando la opinión, precisamente porque se habla de que el Samsung S5, digamos que se espera mucho de él. Para que te hagas una idea, claro, se espera mucho de este teléfono. Samsung ha puesto el listón con el Note 3, lo ha puesto muy alto, y ahora con el S5 recientemente sacado el S4 pretenden precisamente pues impresionar al mercado. Y te digo, es que es un secreto a voces, no se sabe exactamente qué está pasando a nivel de Samsung para lanzar este teléfono, que también van a lanzar junto con ellos precisamente pues
digamos, más tabletas, más modelos más profesionales. Pero sí podemos destacar, bueno, que se cambia la interfaz de gráfica, lo que es el entorno que nos permite manejar el teléfono, Sí. lo cambian completamente. Va a ser un cambio debido a que Samsung llega a una alianza directa con Google. O sea que imagínate. Increíble. Es decir, que de momento solo sabemos que se hace una modificación de la interfaz, que yo creo que esto es un paso muy arriesgado, porque cambiar la interfaz ahora mismo de un móvil o de un sistema operativo, yo creo que es difícil, ¿verdad? Difícil apostar por ello, porque ya no, nosotros como que nos solemos acostumbrar a trabajar con un sistema, con una metodología. De hecho, los Windows, por ejemplo, cuando avanzaban, no se modificaba demasiado en la interfaz, sino que fue a partir del Windows 7, si no recuerdo mal, cuando ya empezó un poquito a cambiarse, ¿no? Y ya fue con el último Windows, cuando eso ya no tiene ni pies ni cabeza ya. Para mí, ¿eh? Sí, bueno, y además, efectivamente, y además, bueno, esto es debido al matrimonio que se está haciendo entre Google y Samsung. Precisamente porque se apuesta a una evolución, pretenden que se haga una personalización muy fuerte de lo que es el sistema operativo, y además porque Samsung ha marcado lo que es, digamos, la pauta en cuanto al hardware, en cuanto a la máquina que alberga el sistema operativo de Android, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto estaba cantadísimo, esta novedad que iba a suceder en breve, y aquí está. De hecho, una de las cosas en cuanto a hardware va a ser el nuevo procesador Exynos, siempre, que es el que parece que es, hablando entre tú y yo, parece que es la leche, porque resulta que este procesador va a marcar un antes y un después en cuanto a capacidad de hardware de los teléfonos. Precisamente porque, bueno, revolucionan la velocidad de procesamiento al tiempo que ahorra la batería de una manera, vamos, sin precedentes. Y por segunda parte, vamos a tener, por fin, creo que vamos a tener una carcasa de metal, que era lo que tanto estaban demandando los usuarios de Samsung. Qué bueno. O sea que hay dos cositas ahí que son interesantes. También sabemos que los megapíxeles de la cámara van a subir, vamos a tener 16 megapíxeles en la cámara del S5, y también tendremos el reconocimiento de huellas dactilares. O sea que ahí tenemos más cositas. Tenemos además pantalla de muchísima más resolución. Fíjate, mucho más que lo que es cualquier monitor de ordenador. Estamos hablando de 2560 por 1440 píxeles, más alto que la alta definición. Increíble. O sea que no veas la densidad de píxeles que lleva eso para que realmente pues llega algo impresionante. Y bueno, están sonando las campanas precisamente para que Samsung se presente el 24 de febrero, que va a ser en este congreso. Pero claro, de ahí a que nos llegue a las manos, calculamos que sea a principios de abril. O sea que ya prepárate, Cristian, que el telefonito del muchacho va a costarnos 650 euros, según cuentan las leyendas. Eso te iba a preguntar yo ahora mismo. ¿Cuál es el precio? 650 euros. Exactamente. Estamos hablando hay de un unos modelo de desarrollo ¿Sí? que se llaman Premium, que puede llegar a la cifra de los 800, pero tenemos que ver la característica, o sea que vamos a ver. Estamos hablando de unos 200 euros más que el Samsung S4, ¿no? Más o menos. Exactamente, sí. El modelo base estará en torno a los 650 y el modelo más caro va a estar el precio a 800 euros. O sea que, bueno, aunque Samsung ha bajado precios, pero realmente vuelve otra vez a subir la cota, precisamente porque se espera, es lo que te decía al principio, se espera de este teléfono que sea, digamos, marque el antes y el después en cuanto a telefonía móvil. O sea que el listón está no alto, está altísimo con este modelo de S5. Todo el mercado tiene los ojos puestos en él a ver qué es lo que van a hacer. Ni siquiera el teléfono Nexus de Google, que es, digamos, la nave nodriza, por así decirlo, el punto de referencia en cuanto a telefonía, porque precisamente alberga el Android, digamos, nativo, ni siquiera cumple las características de este teléfono. O sea que vamos a ver qué dice la opinión. Esto está todavía, el horno se acaba de encender, se está todo cocinando. Vamos a ver en las próximas semanas se va a hablar muchísimo de este teléfono. Oye, pues qué interesante. Yo tengo ganas ya de conocer todas esas características técnicas, porque claro, es que llega un punto en el que uno dice, pero ¿y cómo nos van a sorprender ahora? Me acuerdo cuando salía ese mito, yo no sé si era del iPhone 4, que se veía esa pantalla, yo no sé cómo se llama eso, Santi, que es como un proyector que se proyecta en el aire.
En el aire, sí, bueno, eso fue una pitufada que sacaron. Que sacaron algunos simplemente para impresionar con los modelos del iPhone. Sí, eso es una proyección, una holoproyección, que lo que hace es mostrarnos sin ningún soporte, mostrando en el aire una imagen, ¿no? Oye, pues eso estaría... Tardaremos en verlo. Eso estaría muy, muy bien que lo trajera ya el Samsung Galaxy S5, ¿eh? A mí me gustaría. A ti te gustaría, pero así te actualizamos de teléfono, que tú estás todavía con un Samsung del año de la pera. Es verdad, con el S2, pero bueno, es que claro, es que tú fuiste quien me dijiste antes, y dice, oye, espera un poquito más, que dentro de poco sale el 5, así que ahora lo que haré pues será comprarme el 4. Vete por él, que será buen teléfono. Bueno, te cuento más cositas. ¿Qué te parece si hablamos de tráfico? De hecho, en Hablemos de Tecnología hemos hablado largo y tendido sobre el tráfico, precisamente hablando de las ciudades Smart, que ahora hablamos de otra cosa sobre el tema de las Smart. ¿Sí? ¿Sabes que en Estados Unidos se pretende que todos los usuarios, digamos que todos los automóviles nuevos incluyan el sistema de comunicación interactivo que va de vehículo a vehículo? A ver, sistema interactivo que va de vehículo, pero ¿y qué hace eso? Pues precisamente esto es más complejo de lo que parece, y esto hablábamos de una utopía, pero me parece por lo que estoy viendo que esto va a llegar ya. Esto está, tocando la puerta, como quien dice. Bueno, pues recientemente el sector automovilístico está aparcando mucho protagonismo en el mundo de la tecnología, y es precisamente porque hay muchos problemas de tráfico. Ya se ha determinado precisamente que la principal causa de accidentes de tráfico está causada por la mano del hombre. Entonces, pues ya se han hecho muchas pruebas en las cuales se ha llegado a la conclusión de que, digamos, la comunicación entre vehículos es el sistema más adecuado para sostener un sistema de tráfico, digamos, de una manera segura, que se sostenga, digamos, que podamos circular por nuestras carreteras, por nuestras calles, por nuestras ciudades de forma segura. ¿De qué manera? Pues haciendo que los automóviles intercomuniquen información entre ellos. Entonces, de tal manera se posiciona cada vehículo, y cuando sucede algo, en función de 1000 parámetros, automáticamente el coche tomará una acción u otra de forma activa. O sea que con lo cual, y esto es ya, o sea, esto va a suceder ya, porque en Estados Unidos pretenden que se implanten. Podríamos decir, a ver si lo he entendido bien, podríamos decir que hay dos coches a lo mejor en la carretera, ¿verdad? Y uno pues va a ser, por ejemplo, un cambio de sentido o se va a cambiar de carril. Entonces pues no lo señaliza a lo mejor con el intermitente, pero esos vehículos están conectados y nosotros que estamos detrás sabemos que ese coche va a cambiar de carril, por lo tanto nuestro coche nos va a avisar de ello. ¿Es algo así? No solamente nos va a avisar, sino que va a tomar acciones activas. Por ejemplo, si un vehículo de repente anuncia, por ejemplo, tú imagínate que vas por la autopista y de repente un vehículo anuncia una avería, automáticamente lanza una señal y el resto de vehículos que están en su entorno preparan las condiciones para que se evite un accidente en cadena, por ejemplo. Qué bueno. Puesto que ya el sistema ha avisado de que va a haber un parón o va a haber una parada. Por ejemplo, en el momento que se produce una saturación de tráfico en un momento determinado, pues automáticamente los vehículos que están en esa zona mandan señales precisamente para que el resto de vehículos que van a entrar, digamos, de forma programada en esa zona, cambien la ruta a otra alternativa, con lo cual se dinamiza muchísimo el tráfico, y bueno, a nivel de la seguridad, tú imagínate que, por ejemplo, hay un cambio de carril de forma involuntaria, pues automáticamente el conjunto de vehículos que están alrededor toman acciones activas precisamente para evitar un accidente. O sea que lo veo fantástico, vamos. Oye, increíble, la verdad que sí. Y esta tecnología que se va a utilizar, supongo que sería la radiofrecuencia, ¿verdad? O algo así. Va a ser un sistema de radiofrecuencia que se llama V2V, que ahora mismo está en un espectro específico que la FCC de Estados Unidos está probando. Es muy parecido a la Wi-Fi, pero va en una frecuencia de banda de 5,9 GHz. ¿Esto qué quiere decir? Que es un espectro de frecuencia muy ancho que permite una comunicación muy rápida, y que además no habrá ningún tipo de problemas de interferencia por el tipo, la característica de onda que se va a utilizar, ¿no? Con lo cual promete. A mí me gusta mucho este proyecto. Pues este tipo de proyectos, la verdad que son buenos, son quizás esperanzadores, en el sentido de que la tecnología se está utilizando para ser útil, y sobre todo no para ser útil, sino para salvar vidas, que es importante.
Ajá. Mira, acabamos de ver a África, que acaba de salir pitando porque acaba de entrar Thais por la puerta. África es nuestra mascota, la mascota del Cívicos Global. Bueno, ya mascota. Ya te lo presentaré algún día. La gran mascota, ¿no? Tenemos mascota y todo. Esto es como los equipos de fútbol. La gran mascota. Una gran mascota. Si la quieres ver, mira, facebook.com/africachica. Ah, sí, ¿en serio? ¿Tiene Facebook? Tiene su propio Facebook. Hombre, es que no puede ser menos. Métete. Facebook.com/africachica. Es increíble. Bueno, y más cositas, Santi. Venga, más cositas. Tenemos también, vamos a apoyar a nuestros compañeros porque hemos hablado largo y tendido en Hablemos de Tecnología, precisamente de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, y precisamente, mira tú por dónde se presenta hoy, y aparte que ya está ya preparándose todo, porque los días 13 y 14 de marzo, aquí en Arona, se va a reunir a los representantes de la Administración Pública de la Industria Tecnológica. Es lo que se llama CONETIC, que es la segunda edición del Congreso sobre Ciudades Digitales, o sea, las famosas Smart Cities. Las Smart Cities que ustedes ya incluso le dedicaron programas de Hablemos de Tecnología, ¿verdad? A ellas. Hemos dedicado varios programas hablando de las Smart Cities. Bueno, pues te cuento un poco. La segunda edición del Congreso Ciudades Inteligentes, la tecnología aplicada en un nuevo concepto de ciudad, el nombre del título que tiene este congreso, tendrá lugar los días 13 y 14 de marzo en Arona, y se presentarán los últimos avances Smart, o por decirlo de otra manera, inteligentes, regidos bajo los principios de desarrollo sostenible, innovación tecnológica y eficiencia en la gestión, que sirven para mejorar los servicios que prestan a los ciudadanos. En concreto, algunos de los aspectos que se analizarán en este congreso son las plataformas Big Data, con especial atención a los modelos de explotación que garantizan la privacidad y la seguridad de los datos. La tecnología aplicada en el campo de la medicina, que permite ampliar servicios y ofrecer sistemas de predicción personalizados. La gestión de los sistemas de transporte que conviven en las ciudades, el agua, el saneamiento, los residuos llamados cero y los destinos turísticos inteligentes. O sea que esto va a estar interesantísimo. Que bueno, pues no nos lo podemos perder porque, bueno, se va un poco a representar o se va un poco a dibujar, a esbozar nuestra ciudad futura, ¿verdad? Exactamente. Y tengo aquí, que te está escuchando, tengo ya Thais que está en línea, precisamente porque esta tarde preparamos un especial que contamos con un orador que quizás tú conozcas, que va a estar en antena esta tarde, porque esta tarde en Hablemos de Tecnología. Muy buenos días, Thais. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Thais. ¿Qué tal? Buenos días, Cristian. Oye, acabas de llegar y tenías a esa mascota África recibiéndote, ¿eh? Como todas las mañanas, que viene siempre a pedirme comida. A pedirte el desayuno. Bueno, Thais, esta tarde Hablemos de Tecnología. Esta tarde Hablemos de Tecnología, sí señor. No paran, además, ustedes no paran, ¿eh? Y además muy denso, hoy viene muy denso el programa. Bueno, denso pero entretenido, seguro. Mucho. Bueno, no sé, yo creo que va a salir alguien que igual conoce. A ver, yo necesito saber, es que me tienen aquí en un sin vivir. Ahí tenemos a un tal Cristian Luis que creo, no sé, a mí me suena de algo. Amigo, ya sé a qué te refieres, Santi. Alguien que normalmente entrevista y esta vez ha sido entrevistado. Es verdad, es verdad. O sea que, bueno, no, yo creo que no se lo puede perder, ¿verdad? Nuestros oyentes. Así exactamente, precisamente porque el tema viene a colación de la comunicación, precisamente porque este mes se cumplen los 10 años de vida de Facebook. Y hay noticias, estamos recogiendo muchísimas noticias en los medios, precisamente porque se augura el fin de las redes sociales tal y como lo conocemos para el año 2017. Y hemos querido hacer un especial de Hablemos de Tecnología, que lo lanzaremos esta tarde, donde vamos a analizar con distintos profesionales, entre los que ellos te hemos invitado y esperamos contar contigo esta tarde, donde hablaremos en profundidad de las redes sociales y tal y como las conocemos y el fin de las redes sociales. O sea que llegaremos a conclusiones dadas por los profesionales que están, digamos, vinculados de forma directa con estos medios. Bueno, pues esta tarde no te preocupes, Santi, que yo voy a estar ahí fiel a la cita para que me preguntes lo que tú quieras, eso sí, cositas sencillas, ¿eh? Hombre, yo te pregunto, yo te voy a devolver todo el peloteo que tú me haces a mí. Eso es una buena noticia, buena noticia.
Bueno, pues. Y nada, y eso, en eso estamos. Más noticias, bueno, nos están llegando también, preparando el resto de programas, nos están llegando una aluvión de noticias. Febrero promete con este congreso tanto de ciudades digitales que estaremos siguiéndolo muy de cerca, al tiempo que también estamos viendo el de Barcelona, que va a ser a fin de mes, que va a ser el congreso internacional, donde se presentarán, tal y como vimos en Las Vegas en enero, pues a España, a Europa en este caso, le toca ahora en febrero, y vamos, esto promete, y el aluvión de noticias, vamos a estar con los ojos puestos, muy atentos, tanto pues un servidor como mis compañeros vamos a estar preparando, redactando las noticias para mantenerles informados en todo momento de lo que esté pasando con respecto a la tecnología. Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de todas esas actualizaciones, de todo ese mundo tecnológico, de todas esas cosas, de los smartphones, de los ordenadores, de las tablets, de todas esas cosas que nos sorprenden día a día, y sobre todo sus características, y que muchas veces no comprendemos a entender, ¿verdad? Esas características que nos pueden brindar nuevos productos, y que precisamente para ello pues están todos los compañeros de Hablemos de Tecnología para asesorarnos y ayudar a entenderlo. Así que buena labor. Entenderlo y hacerlo interactivo, que nuestros amigos nos escriban utilizando las redes sociales a través de la web www.hablemosdetecnologia.es. Ahí pueden escribirnos directamente, nuestros redactores van a recoger tanto Thais como tenemos a José, tenemos a Loli, tenemos a Pedro, tenemos un montón de compañeros que estamos en Hablemos de Tecnología que van a estar recogiendo toda esa información que nos mandan nuestros amigos para poderles responder, preparar especiales, que es lo que nos gusta, profundizar en temas y hacer siempre en un formato ameno, divertido, entretenido, para que lo puedas escuchar allí donde estés. Qué bueno, Santi. Bueno, pues nosotros nos despedimos de Santi Abreu. Fíjense, me hace así una señal. Esto me gusta, la idea de la webcam. Voy a poner una webcam yo aquí en realización. Así es como es. Que digo que nos despedimos de Santi Abreu, de Thais Aguilar, del equipo de Hablemos de Tecnología, y que les esperamos, por supuesto, esta tarde a partir de las 5 de la tarde en la sintonía de Onda 7 Tenerife, entre otras emisoras. Gracias, por supuesto, a la producción de Cívicos Global. Muchas gracias, Santi Abreu, Thais Aguilar, y esta tarde, y África también, que no se me olvide. Y esta tarde nos vemos. Gracias, Cristian. Nos vemos esta tarde. Muchas gracias, Santi. Nosotros seguimos en directo, porque son las 9:25 de la mañana y vamos a hablar de moda. Será dentro de unos minutos, pero antes vamos a escuchar un poquito de música. Ya Santi Abreu nos tiene así enérgicos, ¿verdad? Con esta energía de su sintonía, pero es que ahora también tenemos más energía. Tenemos a Michael Moore y a Ryan Lewis, así que no se lo pueden perder. Seguimos en directo, así comienzan las mañanas en este miércoles 5 de febrero. Hasta ahora.